Una de las promesas más auspiciosas que presentó al inicio de su periodo gubernamental Mario Abdo fue el de caiga quien caiga, que no habría contemplaciones en contra de los corruptos, de los sinvergüenzas, de los que se roban la ilusión de la gente. La expresión había caído muy bien a una población que está harta de vivir en corrupción y de comprobar el daño que esto genera en su vida cotidiana, llevándose incluso la vida de sus seres queridos y poniendo en peligro toda cuestión que se radique en el país. La acusación aquella de que somos pillos y peajeros frente al Brasil en el tema de Itaipú fue el comienzo del fin de esta consigna del presidente al inicio. Allí la cuestión fue buscar cómo utilizar todo el sistema legal para evitar terminar con su presidencia, y allí el caiga quien caiga ya fue historia. Todo lo que vino posteriormente es una falta de voluntad de los distintos sectores del poder del país, los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, de hacer de que realmente la impunidad pase a ser historia en nuestro país, y con ello la corrupción también se atenúe, se morigere, disminuya en cantidad. En el Paraguay la percepción que tenemos es que con afirmaciones de decir caiga quien caiga, pero sin tener la voluntad de llevar adelante dicho propósito, en el primer desliz que comete aquel que promete una cosa como esta, volvemos de nuevo no solo a foja cero, sino todavía algo inferior a dicha condición. Necesitamos un presidente que hable poco, pero que haga cosas en relación a terminar con la impunidad en el país, cuyo costo económico, social y de vidas es notablemente alto. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. Este es el gobierno de los fiscales. Nunca ningún gobierno ha tenido tanto exfiscales en su gabinete. Y sin embargo no vemos realmente el impacto de su presencia en cuestiones claves como la seguridad. El actual titular del Ministerio del Interior, el ex fiscal Yucio, y en ningún momento hemos sentido la percepción de que estamos tan a expensas de la inseguridad como ahora. Nunca se han robado tanto a tantas personas y tantos bienes de ellos. El número de vehículos robados en los últimos meses ha sido altísimo y no hay una respuesta de carácter oficial a este flagelo que está viviendo la sociedad paraguaya en su conjunto. Algunos tratan de explicar que es por necesidad de pandemia en que vemos todos los días hechos delictivos que hacen parte del paisaje urbano y rural del país. La inseguridad es uno de los talones de Aquiles de nuestra democracia, y lo ha sido de manera permanente por la escasa capacidad que ha mostrado el Ministerio del Interior y la Policía paraguaya de repeler este tipo de acciones. Al contrario, hay una percepción de complicidad de las fuerzas del orden con los sectores que tienen que ver con la informalidad y con el delito en general. Necesitamos que los exfiscales, que vienen de una dudosa institución, que para muchos es simplemente cómplice de los hechos delictivos, se sacuda y demuestre de que realmente tienen un apego a la norma, que son capaces de investigar hechos delictuosos y son capaces de presentar hechos que tengan que ser sancionados por la justicia. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. La bajante del río Paraná es histórica. No hemos tenido conciencia de lo que significa la cuestión medioambiental hasta que vimos barcazas que se encuentran imposibilitadas de continuar su trayecto hacia los puertos marítimos del Uruguay y de la Argentina. Aquello del cambio climático en términos generales y como experiencia de carácter global se subestimó, y a pesar de que aquí se había dicho de manera reiterada que la deforestación y los cambios climáticos pasarían la factura, incluso a los sectores responsables de esta circunstancia, solamente afirmaron que eran de pájaros de mal agüero. Ahora que están sintiendo en carne propia que los costos de traslado de soja desde los puertos de producción sobre el río Paraná tienen que venir hasta el puerto de Villeta para ser embarcados a través del río Paraguay, aumentando sus costos de manera notable, es probable que comiencen a pensar, después de este paso de la sequía, de que hay que hacer políticas nacionales con el gobierno para no tener que lamentarnos de nuevo de vivir en una situación tan frágil, en un ecosistema tan dañado como el nuestro, que parece no entender los mensajes más que elocuentes
que cada día está enviando la naturaleza.